Continuamos con el método de integración por descomposición en fracciones simples. Acabamos de ver que existen dos casos de descomposición diferentes cuando las raíces del denominador son reales y todas distintas, o hay algunas que se repiten, ¿sí? En ambos casos, el procedimiento consistía en escribir en una suma de fracciones simples la fracción que se tenía en cuestión, donde los numeradores eran constantes a, b y c a determinar. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el denominador tiene factores cuadráticos. Un denominador tiene factores cuadráticos cuando yo esta ecuación cuadrática no la puedo reducir más. Y una ecuación cuadrática no se puede reducir cuando sus raíces son complejas, ¿sí? Entonces, en el caso en el que las raíces sean complejas, no voy a escribir no voy a descomponerla, sino la voy a dejar expresada como una cuadrática, ¿sí? Los factores cuadráticos, a diferencia de los lineales, descomponen a la fracción en una suma de fracciones donde el denominador es un factor cuadrático, pero el numerador ya no es una constante no es una constante, sino es una función lineal, donde como es una función lineal va a tener un coeficiente del término lineal y un coeficiente en el término independiente, donde esas dos constantes o esos dos coeficientes son los que vamos a averiguar o son las constantes a determinar. Puedo tener esa función cuadrática irreducible, se puede repetir n veces. En el caso de que se repita, el procedimiento es muy similar a cuando se repiten los factores lineales. Va una vez elevado a la potencia 1, otra vez elevado a la potencia 2, y así, dependiendo de la cantidad de veces que se repitan, voy a tener una suma de n fracciones. Vamos a ver con un ejemplo en particular cómo procedemos en este caso, pero en fórmula quedaría de esta manera: el denominador, como no es irreducible, el término cuadrático quedaría un denominador de grado 2 y el numerador es de grado 1. A diferencia de los dos casos anteriores, a donde el numerador era una constante, o sea, era de grado 0. En este caso, en el denominador aparece x. Está el término lineal, por lo menos. Vamos a un ejemplo. En este ejemplo tenemos esta integral donde el numerador es de grado 3 y el denominador, si bien aquí dentro del paréntesis tengo x al cuadrado, está elevado al cuadrado todo el denominador. Entonces denominador es de grado 4, porque si resuelvo este cuadrado me va a quedar x al cuadrado elevado al cuadrado, que es x a la cuarta. Pero en este caso no me conviene desarrollar el cuadrado porque vamos a ver que este denominador está en su forma más reducida. Y como este cuadrado solamente me indica que esto se repite dos veces, no me indica, perdón, ya estaría factorizado en el caso de que no pueda reducir más este x más 2, perdón, x al cuadrado más 2. X al cuadrado más 2 es una función cuadrática donde el coeficiente del término cuadrático, o sea, a, es 1, el coeficiente del término lineal vale 0, porque no está, y el término independiente vale 2. Si intento encontrar las raíces de esta función cuadrática, reemplazando en el lugar de a, b y c en la fórmula de Bhaskara, entonces igual. Reemplazo 1, 0 y 2 respectivamente. B vale 0, o sea que me quedaría 0 más menos la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, y C, que es 2, ya es 1. Entonces, si resuelvo esto, vemos que dentro de la raíz cuadrada me queda un número negativo.
0 más menos la raíz, este 0 lo puedo sacar. 0 al cuadrado es 0 y 4 por 1, aquí era por 2. 4 por 1 por 2 es 8. 4 por 2, 8. Y aquí me queda 2. Bien, la raíz cuadrada de un número negativo en el conjunto de los números reales no tiene solución. Por lo tanto, esto no me va a dar una solución, esto no es una solución válida en el conjunto de los números reales. Si bien los que ya han visto complejos saben que esto en el conjunto de los números complejos sí tiene solución. Pero nosotros estamos trabajando con funciones que tienen dominio dentro del conjunto de los números reales. Puede ser un subconjunto de los reales o los reales completos, pero nunca vamos a tener valores de x complejos, ¿sí? Por lo menos no en esta parte de la materia. Bueno, no en la materia de análisis. Así que, por lo tanto, esto me indica que no hay ningún valor de x que me haga cero, ningún valor de x real, que me haga cero esta expresión x al cuadrado más 2. Por lo tanto, esa es la forma más reducida que puedo expresar esa función. X al cuadrado más 2 no lo puedo reducir en factores lineales, como sí lo podía hacer en los ejercicios anteriores. Entonces, esta función, así como está, el denominador, es la forma más reducida. Lo que voy a hacer es tratar de escribir como una suma de fracciones, al menos un poco más simples. Para eso, como el numerador está elevado al cuadrado, significa que esta función o este factor cuadrático se repite 2 veces. Entonces, voy a tener una suma donde voy a tener una fracción. No, ahí no. Voy a tener una fracción donde en el denominador voy a tener una vez ese factor cuadrático, y como se repite 2 veces, y hemos visto antes que en el caso de que se repita el factor cuadrático, lo tengo que poner la cantidad, voy a escribir como una suma de fracciones, y la cantidad de fracciones simples que voy a tener van a ser dependiendo de la cantidad que se repita el denominador. En este caso, el denominador se repite 2 veces, por lo tanto voy a tener 2 fracciones que dependan de ese denominador, donde una va a estar elevado a la potencia 1 y la otra va a estar elevado a la potencia 2. Y en los numeradores de ambas fracciones van a ir constantes a determinar funciones a determinar lineales. Es decir, ax más b, y aquí como no necesariamente tienen que ser iguales, tengo que poner otras constantes, cx más d. A diferencia de los casos anteriores donde en el numerador iban constantes a, b, c, en este caso van funciones lineales donde los coeficientes de esa función lineal son los que tengo que determinar. Una vez que escribo las dos fracciones simples, ahora procedo a sumarlas, al igual que en el procedimiento de los ejercicios anteriores. Sumamos las fracciones donde en el denominador común de esta suma va a ser el producto de los denominadores, pero a menos que haya uno que lo contenga otro. En este caso, este denominador, x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, lo contiene a este. Entonces no es necesario que los haga el producto, con poner este es suficiente. Ahora, en el numerador va a ir, o sea, este denominador dividido, este denominador que es x al cuadrado más 2 al cuadrado dividido x al cuadrado más 2, me va a quedar x al cuadrado más 2 una vez, o sea, esto, multiplicado por este numerador que es ax más b. O sea que me va a quedar esto por ax
más b. Y de la misma manera hago con la otra fracción, solo que esto dividido esto es 1. Entonces, solo tendría que sumar esto. Denominador dividido este denominador es 1. 1 por cx más d es cx más d. Una vez que hago el procedimiento de sumar las fracciones, queda ordenar los numeradores, los coeficientes en el numerador, para recién poder comparar con el numerador de la función original. Aquí puedo distribuir esto. Si hago x al cuadrado por ax, me va a quedar ax al cubo. X al cuadrado por b me va a quedar b x al cuadrado. Ahora, he distribuido x al cuadrado con ax y con b. Ahora 2 con ax, o sea, eso es 2ax. Y 2 por b es 2b. Cx más d queda como está. Ahora, tomando esta expresión, tendría que agrupar por un lado los términos, como tengo x hasta x al cubo, por un lado los términos cúbicos, por otro lado términos cuadráticos, después los términos lineales y finalmente el término independiente. Hay un solo término que tiene x al cuadrado, por lo tanto ya está, no tengo que acomodarlo. X al cubo, perdón. Tengo un solo término que contiene x al cuadrado también, entonces solo tendría que agrupar estos términos, que serían el término lineal. Voy a conmutar aquí y podría sacar factor común x y me quedaría de esta manera, porque ambos términos contienen x, este y a este. Saco x de ambos términos y me queda todo eso multiplicando por x. Y estos términos simplemente los encierro entre paréntesis para diferenciarlos de los demás, y eso, como ninguno de los dos contiene x, esos serían los términos independientes. O sea, los valores de b y d van a determinar el término independiente. Ahora, tengo ya el numerador ordenado en término lineal, término cuadrático, término cúbico y término independiente. Y ahora voy a proceder a comparar. Los denominadores son iguales. Por lo tanto, solamente queda asegurarnos o determinar los valores de a, b, c y d para que los numeradores sean iguales. Ahora vamos a escribir las ecuaciones. En este caso tengo 4 términos, por lo tanto voy a tener 4 ecuaciones y también 4 incógnitas. Este numerador tiene solo 2 términos. Eso significa que los coeficientes de los términos que faltan valen 0. Vamos comparando término a término. Término cúbico. En este caso es a, el coeficiente del término cúbico. Lo comparo con el término cúbico de la función original. Aquí el término cúbico está y su coeficiente es 1. Por lo tanto, para que esos numeradores sean iguales, a tiene que ser 1. Ahora vamos al término cuadrático. El coeficiente en este caso es b. Y lo comparo con el término cuadrático de la función original. En este caso el término cuadrático no está. Si no está, significa que su coeficiente vale 0. Vamos al término lineal, que en este caso es 2a más c. Sí, el término lineal aquí sí está y vale 1 el coeficiente, por lo tanto 2a más c tiene que ser igual a 1. Y finalmente el término independiente, que es 2b más d, tiene que ser igual al término independiente de la función original, que en este caso, como no tengo término independiente, significa que vale 0. De esa manera tengo dada la ecuación, perdón, el sistema de ecuaciones
de 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces, si bien ha quedado bastante simple porque los valores de A y de B ya están dados, A vale 1, B vale 0, con el valor de A podría despejar C, o sea que C es igual a 1 menos 2A, pero A vale 1, o sea 1 menos 2 por 1. Y de aquí con el valor de B podría encontrar el valor de D, como D es 0 y B es 0, 2 por 0 es 0, por lo tanto D también va a ser 0. Entonces me va a quedar que A vale 1, B vale 0, C vale 1 menos 2 sería menos 1 y D vale 0. Con estos tres valores de A, B, C y D, reemplazo en las fracciones que he escrito, en la suma de fracciones, y reemplazo la función original. Entonces, en vez de integrar esta función, lo que voy a hacer es integrar la suma de estas dos. Vamos a Solo que vamos a reemplazar los valores de A y de B. Si A vale 1, no lo pongo, B vale 0, C vale menos 1, ya me va a quedar menos X, y D vale 0. O sea que voy a integrar estas dos funciones, tengo una suma, entonces puedo separar esa suma en esa integral de suma en una suma de integrales. Aquí tendría, puedo sacar directamente este menos que está en el numerador y aquí eso va a quedar fuera de la integral. Entonces me quedaría una resta. Bien, una vez que tengo la suma o resta, en este caso de integrales, puedo proceder a integrar. Si es que me queda una integral inmediata, que en estos casos casi nunca sucede porque el denominador es cuadrático. Pero lo importante es que resolver esa integral tiene que ser mucho más simple que resolver la integral original. Que de hecho lo es, ¿por qué? Porque en el denominador tengo una función cuadrática y en el numerador tengo una función lineal. Si yo aplico el método de sustitución, al derivar esto, me va a dar algo parecido a lo que tengo en el numerador. Vamos a utilizar la sustitución. En este caso, u igual a la función que tengo en el denominador, que sería x al cuadrado más 2. Si u es x al cuadrado más 2, su derivada diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x. Como lo que tengo en el numerador no es 2x diferencial de x, es x diferencial de x, este 2 lo puedo pasar al otro miembro o puedo dividir ambos miembros por 2 y me va a quedar un medio diferencial de u igual a x diferencial de x. Entonces, a donde en la integral tenga x al cuadrado más 2 lo voy a reemplazar por u. Y a donde tenga x diferencial de x lo voy a reemplazar por un medio diferencial de u. Voy a tomar estas integrales y aplicar la sustitución aparte para no confundirnos con las variables. Entonces, a todo esto he llamado u. Y en vez de tener x diferencial de x, voy a tener un medio diferencial de u. Y eso lo he hecho pensando en esta integral.
Pero si observo la segunda integral, tiene la misma forma, solo que está elevado al cuadrado. Ese cuadrado lo podría dejar fijo y utilizar la misma sustitución. Es decir, aquí reemplazar por u, y en el lugar de x diferencial de x iría 1/2 diferencial de u. Ese paréntesis no es necesario. Bien, ahí tengo dos integrales que las puedo, primero que nada puedo sacar los numeradores. Puedo sacar fuera 1/2, aquí me quedaría 1. Lo saco fuera de la integral. Y este 1 sobre u al cuadrado lo puedo reescribir como 1 elevado a la menos 2. Este no, porque la integral de esto es logaritmo de u. En cambio, esto no es logaritmo de u, lo tengo que integrar como una potencia. Entonces, esto me quedaría... la integral de 1 sobre u diferencial de u va a ser el logaritmo natural de u. Y la integral de u al cuadrado, perdón, u a la menos 2 sería u elevado a menos 2 más 1 sería menos 1 sobre menos 1. Bien, esto se va. Esto antes de volver a la integral original, puedo acomodar un poco. Esto el logaritmo de u lo dejo como está. Esto me quedaría 1/2. Este menos, con este menos, por regla de signos, menos por menos queda más. Y u a la menos 1 es 1 sobre u. Entonces quedaría de esa manera. Si esto, que es el resultado de resolver esta suma de integrales, lo reemplazo en la integral original, tendría que volver a la variable original, que es x. Como u es x al cuadrado más 2, porque yo he llamado u a eso, en todos los lugares a donde aparezca u, lo reemplazo por x al cuadrado más 2. Y no nos olvidemos siempre de poner la constante de integración. Y de esa forma queda integrada esta función fraccionaria de es igual a todo esto.